Bueno, hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Lucas y hoy vamos a hablar de un tema que puede sonar complicado, la verdad, pero mm, tiene matices. Vamos a hablar hoy de el blockchain y cómo se lleva con tus datos personales, con los datos personales, especialmente con lo que significa en la regulación acá en Chile. Estoy junto a Damián, estoy junto a Cristóbal, que son mis compañeros de grupo, y este va a ser el tema que vamos a tratar hoy. Y dime, Damián, ¿qué te parece el tema que vamos a abordar? Uy, a mi parecer es un tema súper interesante. Tenemos que pensar en la blockchain como un gran libro de contabilidad digital. La gracia de esto es que no está en un solo lugar, sino que se copian muchísimos computadores a la vez y cada nuevo registro bloque se conecta al anterior. Esto la verdad lo hace ver súper seguro y transparente, ¿verdad? Sí, suena perfecto en temas de seguridad, pero aquí viene otra pregunta clave, que sería, ¿qué pasa cuando esta característica de quedarse para siempre del blockchain chocaría con nuestro derecho como de tener nuestra propia información? Porque así como todos tenemos este derecho, hay cosas que podríamos poner más interesantes. Ya, mira, esa es la pregunta, yo creo que como pregunta del millón. Porque desde ese punto, bueno, por el otro lado de este punto tenemos algo fundamental, que es esta, como en esta era digital, se da la protección de nuestros datos personales. Y sobre todo en Chile, que esto está regulado por una ley, la ley 19.628, que ojo, acaba de ser actualizada en una ley muy importante que fue en diciembre del 2024, la número 21.719. Ahora, una pregunta que la voy a dejar al aire para que me la contesten, pero ¿quién me podría decir qué se considera o qué considera esta ley nueva como un dato personal? Mira, esto la verdad es algo súper simple, ¿eh? La ley nueva lo considera como toda información vinculada o referida a una persona natural, identificada o identificable. Esto es como una definición muy amplia, porque no solo abarca a tu nombre o tu root, porque también puede llegar a abarcar al correo electrónico, tu huella digital o incluso lo que podías hacer cuando navegáis por internet. Y aquí está el meollo del asunto, porque mientras que blockchain busca que los registros sean inmutables y permanentes, nuestra ley chilena como tal ampara la protección de estos datos personales. Y como muchas otras en el mundo, nos da derechos mucho más que importantes. Porque, por ejemplo, en la rectificación, que es lo que sería corregir tu información si está mal, o el derecho de la supresión, que popularmente hablando le decimos el derecho al olvido, que significa que obviamente tus datos ya no son necesarios y puedes pedir que se borren. Y aquí es cuando Lucas, ¿qué pasa si mi información en blockchain no se puede borrar? ¿Cómo se aplica este derecho al olvido? ¿Por qué esta contradicción es media fundamental o no? Ya, sí, mira, precisamente es como, bueno, como si dos ideas muy fuertes chocaran, porque una, ¿cierto?, va a valorar el registro que dura para siempre y la otra le da la prioridad a que tú tengas el control sobre tu propia información. Y bueno, hoy mismo vamos a explorar cómo nuestra nueva ley de protección de datos personales enfrenta los desafíos del blockchain. Y Damián, ¿por qué deberíamos empezar a entender mejor a estos dos protagonistas? Protagonistas conocidos como el blockchain y el dato personal. Sí, mira, en ese sentido, para entender bien el conflicto, lo primero que tenemos que saber, ¿qué son cada uno? Lucas, nos hablaste de blockchain como un libro digital, pero ¿qué características tienen los que lo hace tan particular y que choca con la privacidad? Ah, ya, mira, buena pregunta, porque hay tres características claves del blockchain que nos causan conflictos con la protección de datos. Primero, la descentralización. A diferencia de un banco o, no sé, de una empresa que guarda tus datos en un servidor central, aquí la información se guarda y se revisa en miles de computadores conectados en todo el mundo. Entonces,
eh, creo que los llamamos, se llaman nodos. Entonces, esto es muy bueno para la seguridad, pero ¿quién es el responsable eh, del tratamiento de tus datos en este caso? Porque, eh, bueno, para responder eso tendríamos que decir que es la ley, nuestra nueva ley, la 21.719, y que dice que el responsable es la persona o empresa, y que decide para qué y cómo se tratan los datos. Pero si no hay una única entidad a cargo en una blockchain pública, entonces, ¿quién responde legalmente si algo falla con tus datos? Es una pregunta que mm, no tiene una respuesta tan fácil. Y exacto, porque esa figura del responsable es la clave para nosotros como ciudadanos para ver a quién le reclamamos al fin y al cabo. Porque si se difumina esta figura, ¿a quién le pido realmente las explicaciones? Claro, y ahí es donde entra una segunda característica, que vendría a ser el consenso distribuido para que una nueva transacción o un bloque de información se añada a esta cadena. La mayoría de la red tiene que validarlo y aprobarlo. Y esto asegura que los datos sean auténticos y seguros. Pero una vez que la información se verifica y se añade, se copia en todos los computadores de la red. Y eso lo hace muy fácil que después se pueda cambiar o se pueda borrar. O miren, también la tercera, y que para mí debe ser como la más conflictiva, es la inmutabilidad. Ya que una vez que los computadores se ponen de acuerdo y un bloque se añade a la cadena, es prácticamente imposible cambiarlo o eliminarlo sin deshacer todos los bloques que vienen después. Esta permanencia absoluta que busca dar como seguridad y transparencia choca directamente con derechos básicos, tales como el derecho a la rectificación o el derecho a la supresión, como antes fue mencionado. Parece que estamos ante una tecnología diseñada para quedarse y sin excepción. También estoy totalmente de acuerdo porque esto sería como una arquitectura pensada para que dure para siempre. Y gracias, Damián, pero frente a esto del blockchain, ¿cómo define nuestra ley chilena lo que es un dato personal? Eh, Y así, ¿por qué algo como una dirección de wallet puede ser considerada también como este dato personal? sí, mira, buena pregunta la que ponía en tabla, porque la definición de dato personal es el punto de partida para todo el debate y es algo clave para que lo podamos entender. Bueno, según nuestra ley, la antigua, que sería la 19.628, actualizada en el artículo 2 literal F, un dato personal es cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable. Esto lo mencionamos recién, yo creo. Esta definición es muy amplia, tal como fue dicho, pero abarca desde tu nombre, onda, es muy, muy amplia. Por lo que lo crucial para la blockchain debe ser el concepto de persona identificable, lo cual la ley nueva especifica que alguien es identificable si su identidad se puede determinar directa o indirectamente. Por ejemplo, con identificadores tales como el nombre, el número de cédula, el análisis propio de la identidad física, que eso sería como el análisis biométrico, tal que son como tecnologías que están a la vanguardia hoy en día. También la identificación de wallet o una clave pública en blockchain funciona como un identificador en línea. Aunque no diga el nombre directamente, la ley es clara. La prueba no se detiene en que parezca anónimo. Ah, entonces el hecho de que no aparezca mi nombre al lado de la dirección de mi wallet no significa que sea anónimo legalmente. Mira, en esto la prueba jurídica, como lo han interpretado Chile y como también se ve en el reglamento europeo, es si se puede utilizar medios y factores objetivos si razonablemente se podrían utilizar para dicha identificación en el momento del tratamiento. Esto se podría decir que es que una dirección de wallet es totalmente anónima en una blockchain pública es en la mayoría de los casos un error, tanto técnico como a la vez legal. Usando técnicas de análisis de la blockchain, onda cruzando información con casas de cambio de criptomonedas, que si se pillan tus datos, incluso por cómo te mueves en la red, es totalmente razonable vincular esa dirección seudónima a una persona de verdad. Que la Mm. identificación no sea inmediata, en verdad no significa que la información deje de ser un dato personal.
Aquí tenemos que diferenciar unas cosas muy, muy, muy importantes, A que ver. son conceptos tales como la anonimización. En la nueva ley, esto se define como un procedimiento irreversible. Esto es cuando un dato personal ya no puede vincularse a una persona, el dato, si se anonimiza, perdón, deja de ser un Ujú. dato personal. Pero en blockchain lograr una verdadera anonimización es algo extremadamente difícil. Casi un sueño en las redes públicas, la verdad. En cambio, la Mm. pseudonimización, la ley la define como el tratamiento de datos personales que se actúa de manera tal que ya no puedan atribuirse a un titular sin utilizar información adicional. Mira, esto es lo que pasa más en la blockchain. Se reemplaza tu identificador directo, onda, tu nombre, por uno indirecto, que sería la dirección o ese número de wallet que suele aparecer. Pero Ah. tenemos que tener ojo, porque la posibilidad de seguir tu rastro y llegar a tu identidad real aún persiste. Por lo tanto, los datos pseudonimizados siguen siendo datos personales dentro de todo y están totalmente sujetos a la ley. Mm. La pseudonomía entonces no es un escudo legal precisamente que libera a la blockchain de las obligaciones de protecciones de datos. Mucho más claro ahora, pero ahora que mencionan estas definiciones, ¿podrían explicarme cuál es el conflicto legal más importante entre el blockchain y esta nueva ley chilena de protección de datos? Uf, igual es un conflicto importante, el conflicto entre el blockchain y la protección de datos no es solo un problemita técnico, es un choque, por decirlo, frontal y profundo de dos formas de ver las cosas, porque mira, por un lado tenemos nuestra ley de protección de datos en Chile, ya, que busca regular la forma y condiciones en las cuales eh, se efectúa el tratamiento y la protección de los datos personales de las personas naturales. Y esta ley se basa en la idea de un ciclo de vida del dato. Y ese dato se recoge para un fin específico y se trata de forma, como por decirlo, justa, cuando ya no es necesario o cuando la persona lo pide. Y es ahí es donde se intenta borrar. Bueno, se intenta borrar el dato. Entonces, bueno, la persona finalmente va a tener el control sobre su información. Y por otro lado, la, entre comillas, arquitectura de blockchain es por diseño un sistema de registro que dura para siempre, porque no está pensada para que los datos tengan un fin. Su esencia es parte de su esencia la eternidad y que la información no se pueda borrar. O sea, es la inmutabilidad, no es un error, es su mayor fortaleza, eh, tanto en seguridad y confianza. Ah, o sea, igual el conflicto no es menor. Onda, ¿cómo un sistema diseñado para la permanencia puede cumplir con la ley que tiene como pilar así fundamental el control, la posibilidad de cambiar y borrar la información personal? Ya, mira, exacto. Eh, el derecho de supresión implica que puedes borrar tu información y el derecho de rectificación implica que puedes corregir datos erróneos. También tenemos el principio de proporcionalidad que dice que los datos solo deben guardarse el tiempo necesario y luego ser suprimidos o anonimizados. El blockchain, por otro lado, en su versión pública y descentralizada, no permite ninguna de estas tres cosas. Por cómo está diseñado, este es como el jaque mate legal que vamos a seguir analizando. Y una vez que entendemos ya más bien este choque de ideas, es más clave mantenernos así en las leyes chilenas de protección de datos. Y partiendo desde este principio de nuestra ley, ¿cómo la ley 19.628 choca de frente con la forma de ser del blockchain como tal? Mira, en el marco legal chileno con nuestra ley 19.628, que fue modificada recientemente, ¿cierto? Como ya lo hemos dicho hartas veces, establece principios que son fundamentales. Uno de los
que más choca con el blockchain es el principio de proporcionalidad. Eh, y yo creo que especialmente en la parte de la limitación del plazo de conservación, que este principio dice que los datos personales pueden ser conservados solo por el periodo de tiempo que sea necesario para cumplir con los fines del tratamiento, y luego de lo cual deben ser suprimidos o anonimizados. La palabra es súper complicada. Sí, súper. Entonces, si mi información personal, como la dirección de la wallet que ya dijimos antes, puede ser un dato personal, termina en una blockchain pública, como Bitcoin o Ethereum, ¿eso quiere decir que queda ahí para siempre? Sí, sí, queda ahí para siempre. La blockchain está diseñada para guardar datos para siempre. Y no hay ningún mecanismo propio de la blockchain que permita borrar esa información. O que, o que caduque una vez que no sea validado y añadido a la cadena. Esto genera una contradicción eh, que no se puede resolver fácilmente. Nuestra ley exige que tengamos un control muy específico sobre cuánto tiempo se guardan nuestros datos. Y ahí si mi nombre o mi número de identificación terminan en una blockchain pública. Entonces, ¿quién tiene la capacidad de asegurar que se borre cuando ya no sea necesario o cuando yo pida que se suprima? Y la respuesta yo creo que es lógica, o sea, nadie, porque la forma en la que está diseñada la red lo impide. El principio de limitación de conservación no es como una especie de sugerencia, es un requisito legal, obligatorio. Entonces, y la arquitectura de una blockchain pública lo incumple por su propia naturaleza, ¿cierto? De este registro como perpetuo que tienen. Y esto nos obliga a buscar soluciones fuera del diseño puro y descentralizado de la blockchain. Ya entonces esta incompatibilidad es bastante clara. Y Damián, frente a este problema con las leyes, ¿existe algún tipo de solución técnica que, aunque no hay una respuesta definitiva en verdad, pueda ayudar a reducir esta contradicción entre lo que no se puede borrar del blockchain y nuestro derecho sobre nuestros datos? Sí, mira, igual hay propuestas técnicas que buscan tender puentes entre lo que es la inmutabilidad de blockchain y lo que pide la ley de protección de datos. Para esto es importante que entendamos que ninguna de estas soluciones es una de las que la ley haya aprobado completamente o sea un estándar, pero son intentos para bajar el riesgo dentro de todo. Una de las soluciones más prometedoras es la prueba de conocimiento cero, o como se dice en inglés, zero knowledge. Esta técnica es como un truco criptográfico que permite a alguien demostrar que sabe algo o que algo es verdad, pero esto sin revisar la información en sí misma. Por ejemplo, yo podría demostrar que soy mayor de edad sin usar un servicio, o sea, para usar un servicio sin decirte yo mi fecha de nacimiento real. En blockchain esto significaría que podría verificar una transacción o una credencial sin que los datos personales tuyos se guarden directamente en la cadena. Solo se registraría una prueba criptográfica, no el dato sensible. Esto reduce drásticamente la cantidad de datos personales en la cadena que no se pueden borrar. Ya, eso igual ya está interesante porque entonces la blockchain solo sabría que algo es verdad, pero sin saber los detalles sensibles. Exacto, exactamente. Otra estrategia es guardar los datos fuera de la cadena o off-chain. En lugar de grabar tus datos personales directamente en la blockchain, solo se guardaría en una especie de huella digital o una referencia criptográfica de esos datos. Los datos personales de verdad se guardarían en sistemas de bases de datos tradicionales, que están fuera de la blockchain, que sí permiten cambiarlos y borrarlos. La blockchain en este caso solo serviría para verificar que esos datos externos son auténticos. Si un usuario, por ejemplo, pide que se borre su dato, se borraría del sistema off-chain y la huella en la blockchain ya no serviría, porque la huella en sí se quedaría. Finalmente, estas están las sidechains, o cadenas laterales, mejor dicho en español. Estas son como pequeñas blockchains conectadas a una principal que permiten pasar información entre ellas. Se podrían usar para manejar datos personales de una cadena con reglas más flexibles, por ejemplo, que si permitan borrarlo o cambiarlo, mientras la cadena principal se mantiene inmutable en todo caso. Sin embargo, el gran desafío que tenemos es que no existe una norma legal clara que diga estas técnicas cumplen totalmente con la ley chilena.
su implementación igual es como bastante compleja. La interpretación legal varía y al final la responsabilidad de quien trata los datos sigue siendo una pregunta abierta cuando hablamos de redes totalmente descentralizadas. Es una carrera entre la tecnología que avanza y las leyes que se adaptan. Un desafío técnico y legal que requiere un equilibrio muy, muy, muy delicado. Muy claro, pero ¿podemos hablar de sentencias o fallos judiciales importantes que hayan sucedido acá en Chile o que se puedan aplicar aquí, que nos den como una pista de lo que dicen los jueces de la protección de datos, tanto nuevos como blockchain como activos digitales? Ya, mira, a mi parecer, y aunque en Chile todavía no hay sentencias eh, como directas de nuestros tribunales que traten específicamente el conflicto del blockchain y el derecho al olvido, sí podemos entender principios claves de otros casos que interpretan de forma más amplia el concepto del dato personal y sobre todo el dato personal en tecnologías nuevas y también tienen también inspirarnos en las leyes europeas que nuestra nueva ley también sigue muy de cerca ya y un ejemplo no sé que ayuda mucho aunque no es directamente del blockchain es la forma en que el tribunal de justicia de la Unión Europea interpretó eh, un caso, un asunto que fue clave para entender que publicar información en internet, como el nombre o el nombre de una persona junto a su número de teléfono, ya cuenta como un tratamiento de datos personales. Pues si la lógica es que cualquier información que incluso de forma indirecta puede identificar a alguien está bajo como el paraguas de la protección de datos. Ah, entonces, aplicando esa lógica a blockchain, una dirección de wallet que parece anónima podría considerarse un dato personal si hay forma de identificar al usuario. Sí, pues exacto. Si esa dirección seudónima o los datos de las transacciones pueden razonablemente, entre comillas, usarse para identificar a una persona, entonces se consideran datos personales según nuestra ley, la ley 21.719, y más cerca de los activos digitales, aunque no tenemos un caso de blockchain versus derecho al olvido como famosos en Chile, sí podemos ver cómo los tribunales europeos eh, van lidiando con la propiedad y la naturaleza, por ejemplo, de los NFT, que son tokens no fungibles o tokens no Ah, fungibles. sí, sí, ubico, ubico. Ya, hay casos dentro que se pueden revisar que aunque trata más sobre marcas y derechos de propiedad intelectual, es importante porque muestra cómo los jueces europeos están empezando a analizar la naturaleza legal de estos activos digitales ligados a los blockchain. Porque si un NFT tiene información, que son metadatos, que identifica a su creador o dueño o detalle de transacciones vinculables a personas, esos los convierten en datos personales sujetos a las leyes de privacidad. Y si llegara a decir que un NFT es un dato personal, entre comillas, y alguien pide corregirlo o borrarlo, la inmutabilidad de la cadena donde está este NFT plantearía el mismo problema que con cualquier otro dato en la blockchain. Pues la jurisprudencia entonces se está construyendo como paso a paso y cada decisión sobre los nuevos activos digitales o identificadores en línea añade una capa como de complejidad más al problema legal. Comprendo. Entonces, para que veamos cómo estos desafíos se aplican más en la vida real, hablemos de un ejemplo concreto. Lucas, ¿podríais contarnos sobre algún proyecto, quizás sea europeo, de identidad digital que usa blockchain? Y cómo eso puede generar problemas graves con la protección de datos. Yo creo que especialmente con el almacenamiento de las claves privadas. Y cómo esto podría pasar también acá en Chile. Sí, pues mira, la Unión Europea, a través de iniciativas como
European Blockchain Service Infrastructure, la EBSI. Ajá. EBSI va a ser lo más cortita. Sí, mejor. Ha explorado activamente el potencial de la blockchain para crear una identidad digital soberana, por decirlo de alguna manera. Y la idea es que las personas tengan control total sobre sus datos de identidad. Y con esto se va decidiendo con quiénes los comparten. Y suena prometedor y muy alineado con la privacidad, la verdad. O sea, sin embargo, desde eso, aquí igual van a surgir contradicciones difíciles de resolver, como en todas las cosas. La identidad digital descentralizada a menudo se basa en, entre comillas, identificadores descentralizados y también sobre credenciales verificables, que en muchos casos se anclan en una blockchain. Y para que una persona sea, entre comillas, dueña de su identidad digital, entonces es fundamental que controle sus claves privadas. Estas claves son como la llave secreta que les permite firmar y validar sus documentos y transacciones digitales. El tema y el problema, el meollo del asunto y bueno, algo que es identificable o normal de preguntarse es dónde y cómo se guardan estas claves privadas. Y entonces, si estas claves privadas, que son obviamente datos personales porque vinculan con tu identidad digital, se guardan o se mencionan de forma permanente en un blockchain público, ¿se repite este mismo dilema? Sí, pues, se va a repetir si estas claves privadas, que son intrínsecamente datos personales, o sea, es algo indudablemente personal, porque vinculan a la persona con su identidad digital y que entonces por ende con muchísimos datos asociados, obvio, se almacenan o se referencian de una forma inmutable en una blockchain pública, nos encontramos con el mismo problema de siempre. ¿Cómo, cómo me van a garantizar el derecho de supresión de una persona si la referencia a sus datos o a la información que podría permitir identificarla de nuevo está anclada a una cadena que no se puede borrar? Incluso si los datos sensibles no están directamente en la cadena, la referencia o la huella criptográfica de la clave que tiene es privada, que es la base de su identidad digital, crea un riesgo permanente. Y guardar estas claves o sus, entre comillas, hashes, como sus huellas digitales, ¿cierto? En un sistema que no cambia, choca directamente con el principio de proporcionalidad. Y, y que obviamente exige que los datos se borren cuando ya no son necesarios. Y con el derecho de supresión, porque esto crea un registro que no se puede borrar, lo que va en contra del deseo de una persona de, entre comillas, desaparecer digitalmente o de corregir información delicada de su identidad. O sea, los problemas son siempre lo mismo, y este es un escenario que perfectamente podría pasar en Chile si se desarrollan proyectos similares sin pensar bien todo este asunto. O sea, es una paradoja en el corazón de la soberanía digital, po. Completamente una paradoja que nos afecta a todos directamente. Y Cristóbal, ¿cuál es el impacto directo que falta de herramientas para borrar datos sobre los usuarios chilenos? ¿Cómo se diluye la responsabilidad de una red descentralizada según nuestra ley? Responderte esa pregunta, para los usuarios chilenos, la consecuencia directa de que el blockchain no se pueda cambiar en su pérdida fundamental de control sobre sus datos personales, nuestro sistema de protección de datos, como el que tenemos de la ley 19.628, la persona dueña de los datos tiene derechos claros: el acceso, la rectificación, Ujú. la supresión, la oposición y la portabilidad. Estos derechos asumen que hay un responsable del tratamiento, ¿cachai? Sí, Claro y identificable. Y una entidad legal a la que el usuario puede pedirle que ejerza sobre estos derechos, po. ya, pero en una blockchain pública y descentralizada, no hay un responsable, entre comillas, claro, al que le pueda pedir que borre tus datos. Exacto, Lucas, exacto.
Es un sistema blockchain público y descentralizado. No hay un responsable directo de los datos centralizados a quien los usuarios puedan dirigir como para que borren sus o corrijan su información. La responsabilidad se diluye entre los millones de computadores o nodos que validan y mantienen la red en todo el mundo. Y si un usuario chileno quiere ejercer su derecho al olvido, sobre un dato personal que está en el blockchain inmutable, ¿a quién le va a enviar la solicitud? ¿A cada uno de los operadores de estos nodos? ¿O no es eso? Es imposible. Sí, esto es esta falta es un punto claro de responsabilidad, crea un vacío legal que deja a la persona sin defensa. Sí, así es. No hay un mecanismo muy claro, fácil de usar y reconocido legalmente para que una persona que pueda obligar a que se borre o cambien esta información personal. Los derechos que nuestra ley nos da, como tal, es el derecho a la supresión de estos datos que ya no nos sirven o que se obtuvieron ilegalmente. Esto se vuelve teórico en la práctica de un blockchain inmutable. Y esta inmutabilidad que es diseñada para generar la confianza y evitar la censura, se convierte obviamente en un obstáculo que para los ciudadanos puede ejercer su derecho sobre su propia información. O sea, se rompe el principio de que el dato debe estar bajo el control de la persona, no de la tecnología. Y la dilución de responsabilidad es un agujero negro legal. Y entonces, a ver, Damián, ante este panorama que estamos hablando, ¿qué Sí. soluciones o formas de pensar se están explorando a nivel internacional? ¿Y cuáles podrían ser útiles para Chile? Para tratar de unir lo prometedor del blockchain con la protección de datos. Mira, frente a este gran dilema, están surgiendo varias ideas que buscan no descartar el potencial de la blockchain realmente, sino adaptarlo. Una de las soluciones más discutidas son las blockchain híbridas o blockchain con permisos. Estos sistemas más que nada buscan combinar la transparencia y la seguridad de una blockchain pública con capas de control y gestión que permiten adaptarse mejor a las leyes de protección de datos. Espera, o sea que no todos los datos se guardarán en la cadena que no se puede cambiar. Por supuesto, al ser un modelo híbrido se podrían diseñar sistemas donde los datos personales sensibles se guarden fuera de la cadena, off-chain, como dijimos antes, en bases de datos tradicionales, mientras que la blockchain solo registraría hashes, como huellas digitales, o pruebas de que esos datos existen. De esta manera, si un dato personal necesita ser modificado o eliminado, se hace en el sistema off-chain y la referencia en la blockchain se actualizaría o se invalidaría. Esto va a permitir que quienes controlan los datos, por ejemplo las empresas o entidades, mantengan la capacidad de cumplir con las normativas y con las solicitudes de las personas. Además, la Comisión Europea ha estado explorando modelos donde ciertos nodos de confianza o grupos de entidades regulados podrían tener la capacidad técnica y legal de gestionar los derechos sobre los datos. Esto va a significar que un grupo selecto de participantes, bajo las reglas muy estrictas, podrían intervenir en la cadena para, por ejemplo, facilitar un borrado, una corrección si hay una orden judicial o una solicitud válida del interesado. Aunque esto sacrificaría un poco la idea de descentralización total de las blockchain públicas, se ve como un acuerdo bastante práctico para poder usar la tecnología dentro de las leyes actuales. Entonces la idea es promover la innovación, sí, pero nunca a costa de los derechos básicos de las personas. Mira, exactamente. La regulación se inclina, yo creo que hacia soluciones que permitan la posibilidad de hacer cambios y el control, incluso si eso significa diseñar varias versiones de la blockchain más permisivas y con capas de control adicionales. Por ejemplo, acá en Chile, la nueva ley, al crear una agencia de protección de datos personales y definir mejor los derechos de las personas y las obligaciones de quiénes son los que manejan estos datos, va a sentar una base para que estas soluciones híbridas puedan ser impulsadas y fiscalizadas, buscando ese equilibrio que se necesita entre la innovación y la privacidad. Vale, entonces hemos recorrido las complejidades del blockchain y la protección de datos, desde las definiciones hasta muchos casos prácticos. Y ahora podríamos empezar a resumir un poco estas ideas clave. Así que Lucas, para el cierre de nuestro podcast, ¿nos puedes entregar un resumen un poco más conciso de esta relación tan particular? Pensando obviamente en el contexto chileno. Ya, hagamos la corta. En resumen, la conclusión ya es clara y a la vez, entre comillas, vendría siendo un desafío porque la tecnología de blockchain es en su diseño más puro y descentralizado, especialmente las redes públicas, es
inherentemente incompatible con los principios fundamentales de nuestras leyes de protección de datos en Chile. Esta incompatibilidad no es un problema mayor, sino un choque de ideas y de cómo están diseñadas las cosas. O sea, los pilares de la inmutabilidad, es decir, de esto que no se puede cambiar, y la perpetuidad, que es la que dura para siempre, ¿cierto? De los datos del blockchain chocan directamente con los derechos esenciales que nos da la ley chilena, pues, como el derecho a la supresión, el derecho a la rectificación, no sé, el principio de proporcionalidad, eh, y que exige que los datos se guarden solo por el tiempo necesario. Entonces, en la ley chilena, que, que pide el control, que los datos sean temporales y que se puedan borrar, la blockchain promete permanencia y registros que son prácticamente inalterables. Entonces, por lo tanto, igual necesitamos una adaptación importante para cerrar esta brecha. Sí, sí, o sea, esta adaptación puede venir, yo creo que por dos vías principales. A- la primera es una adaptación técnica que se debería hacer de la blockchain. O sea, estaríamos diciendo de desarrollar y usar masivamente las soluciones como pruebas de conocimiento cero, o como guardar datos personales fuera de la cadena, como el off-chain, que tú mismo dijiste también, Sí, pues. donde solo las huellas o referencias se mantienen en la blockchain inmutable, lo que vendría significando, en otras palabras, diseñar la blockchain que piensen, entre comillas, ¿cierto?, en la privacidad desde el principio. Y ya quizás la otra vía podría ser la adaptación legal slash regulatoria, digámosle. Esto podría implicar crear leyes específicas o excepciones para ciertos usos de blockchain, o fomentar el uso de blockchains pero con permisos o como híbridas, que como por cómo están hechas permiten un mayor control sobre los datos. Si una de estas adaptaciones, o idealmente una combinación de ambas, ¿cierto? Eh, la, la adopción masiva del blockchain pública que manejen datos personales en Chile se quedará como en una especie de entre comillas, como limbo legal y de cumplimiento, porque es una incompatibilidad de diseño que exige soluciones. Entonces, Damián, desde el punto de vista tuyo, como un especialista ya, ¿cuál es tu reflexión final y el desafío más urgente que enfrentamos en nuestro país? Mira, dentro de todo esto, mi reflexión final es que estamos frente a un ejemplo claro de cómo la tecnología avanza a una velocidad, pero tan impresionante que las leyes no pueden seguir el ritmo. Nuestra ley chilena, por cómo funciona, es deliberada y a menudo reacciona después de que algo ya pasó, mientras que la innovación tecnológica es constante y rápida. Esto crea una brecha cada vez mucho más grande entre lo que la tecnología permite y lo que la ley puede regular de forma efectiva. Los legisladores se encuentran en una situación compleja. Por un lado, tienen la obligación de impulsar la innovación que prometen tecnologías revolucionarias tales como la blockchain, reconociendo su potencial para la eficiencia, la transparencia y la confianza, y a la vez, por otro lado, y con igual o más importancia, tienen el deber ineludible de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente su derecho a la protección de datos y la privacidad, que son pilares de las sociedades democráticas en la era digital de hoy en día. Y entonces necesitamos leyes más flexibles y que no se fijen tanto en las tecnologías específicas. Exactamente. La verdad es que urgen marcos regulatorios mucho más flexibles y neutrales a la tecnología. En lugar de intentar regular cada detalle técnico, las leyes deberían enfocarse en los resultados deseados. Es decir, la protección efectiva de los datos personales, de quienes los manejan rindan cuenta y que las pueden ejercer sus derechos. Esto va a implicar que tener una ley que sea lo suficientemente adaptable para ajustarse a futuras innovaciones sin necesidad de estar cambiándola todo el tiempo. La clave está en pasar de una regulación que te dice qué hacer a una regulación basada en principios y riesgos que permita experimentar y desarrollar tecnología sin comprometer la privacidad. La creación de la Agencia de Protección de Datos Personales en Chile es un paso pero fundamental en esta dirección.
ya que tendrá la facultad de dar instrucciones generales para adaptar la ley a las nuevas realidades tecnológicas, flexibilidad y principios por encima de reglas. Y Cristóbal, entonces, para ya ir cerrando el episodio, que estuvo muy bueno y se habló muy bien de estos temas, eh, ¿cuál podrías o crees tú que es tu visión del futuro o a futuro y qué es lo más urgente para lograr que estos mundos de la tecnología y la ley, ¿cierto?, convivan en un contexto como global y local? No, las soluciones a largo plazo para esta compleja relación, pues no puede ser solamente nacional o regional. Como ya hablamos, había millones de computadoras. Dado que esta tecnología blockchain es transfronteriza y descentralizada, cualquier intento de resolver este desafío con las leyes aisladas de un solo país es incompatible o insuficiente, incompleto, digámosle, ya que el blockchain se extiende globalmente y los nodos que la componen pueden estar en cualquier lado del mundo. Por lo tanto, es indispensable para nosotros avanzar hacia la creación de estos estándares internacionales, que más bien armonicen la protección de estos datos con las nuevas arquitecturas descentralizadas. Entonces, esto implica que necesitamos que diferentes países y expertos se pongan de acuerdo. Sí, esto implica que un diálogo global entre los reguladores, tecnólogos, abogados, la sociedad civil en general, yo diría. Y por eso necesitamos espacios donde se discutan modelos de cómo gobernar globalmente las redes descentralizadas y donde se busquen acuerdos sobre cómo aplicar los principios de protección que habíamos mencionado antes en este entorno sin fronteras ni autoridades centrales. Y un acuerdo global, cualquier solución que se implemente será solo un parche, un parche curita al fin y al cabo, porque el dato borrado en algún país podría ser inalterado en otro, creando así como un Mm. Frankenstein de leyes que dificulta la adaptación de la tecnología y pucha, dejaría a las personas desprotegidas en un mundo digital cada vez más conectado. Y así la colaboración internacional, como la que podrá realizar la nueva Agencia de Protección de Datos Personales de Chile, Bueno, diciendo que al relacionarse y colaborar con organismos internacionales en materias de protección de datos personales, es clave para construir este futuro donde la innovación tecnológica y los derechos fundamentales puedan coexistir y prosperar juntos. Y por eso este camino es tan desafiante, pero a la vez fundamental para la seguridad y libertad de nuestra información en la era digital. Absolutamente. Un análisis profundo y muy necesario para entender los desafíos que tenemos por delante. Bueno, Damián, Cristóbal, ha sido un verdadero gusto y un aprendizaje muy grato de poder compartir también este espacio con ustedes. sí, no, el gusto ha sido nuestro, Lucas. Igualmente, muchas gracias por la conversación. Sí, po. Y a todos quienes nos escucharon, gracias por acompañarnos en este podcast Conexión Jurídica y los vamos a estar esperando para el siguiente episodio. Eso.